carta a los Hebreos, capítulo 6, y vamos a iniciar, hermanos, este versículo, esta tarde con el versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Leámoslo una vez más. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Oremos. Padre, te pedimos esta noche, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que nos puedas bendecir, que nos hables, que nos des una revelación esta noche. Señor, estamos aquí para poder enrumbar, dirigir nuestra vida por los caminos que tu palabra ya han trazado. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 12 nos habla, hermanos, de muchas cosas que pudiera enumerar, pero me gustaría iniciar con la palabra que dicen, o que podemos leer, donde dice imiten. Cuando nosotros decimos imitar, estamos hablando de una persona que de una u otra manera puede ser un modelo a nuestra vida. En la vida podemos, hermanos, tomar ejemplos o modelos de personas que pueden o que han alcanzado cosas que nosotros en este momento no hemos alcanzado a alcanzar, no hemos logrado alcanzar. Imiten. Es decir, estamos tomando el ejemplo de otra persona. Y aquí debemos de detenernos y preguntarnos, ¿qué ejemplo estoy tomando yo en mi vida? ¿Cuáles son los moldes, los ejemplos que yo estoy adoptando para mí? Personas que han alcanzado, personas que con su paciencia y fe han heredado la promesa. Las personas que sirven como guía para nosotros son personas que han demostrado con su actitud, con sus hechos, con sus actos, que son personas que han alcanzado promesas de Dios para su vida. Muchos en la vida del Evangelio pudiéramos ver ejemplos, ver formas de vivir, formas de ser y adoptar formas equivocadas, formas distintas, formas erróneas. Usted puede decir, pero él es un líder, pero mire lo que está haciendo. O usted podrá decir, él es una persona de un ministerio, pero está haciendo esto. En la vida siempre encontraremos personas que con su estilo de vida moldean, nos enseñan, nos inspiran a vivir, a salir o a enfrentar los problemas que atravesamos. Y hay muchos hermanos dentro de la iglesia que con su estilo de vida o con su testimonio pueden darnos o pueden iluminar con su ejemplo la forma en la cual debemos de enfrentar las situaciones
que vivimos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros nos acercamos, nos aferramos, nos tomamos, o nosotros vemos a aquellas personas que están peor que nosotros. Un día de eso hablaba con una hermana. Ella inició su experiencia laboral en una empresa, siendo recepcionista de esa empresa. Ella comenzó a estudiar, sacó una licenciatura. Ahora ella es la gerente de mercadeo de una empresa muy reconocida. Y cuando yo le preguntaba a la hermana, ¿y usted cómo inició dentro de esa empresa? Ella me decía, de recepcionista. Y yo le decía a la hermana, hermana, usted tendría que contar su testimonio. Porque ¿cuántos queremos iniciar un camino de bendición sin antes pasar por un proceso de aprendizaje? ¿Cuántos queremos iniciar un proceso de bendición a nuestra vida sin antes pasar por un momento donde estamos siendo enseñados por Dios? Oigan, hermanos, ninguno de nosotros podrá alcanzar todas las promesas que Dios tiene para su vida sin contar con los dos requisitos que hemos leído en este versículo, que son, léalo una vez más, ¿cuáles? Fe y paciencia. Fe y paciencia. Todos queremos ver cosas sobrenaturales de Dios, y en algún momento de la vida recibimos una promesa, una palabra, hemos visto algo milagroso de Dios, y creemos que toda nuestra vida se encierra en poder vivir una vida de fe. Y siempre decimos, siempre hemos dicho, como le dijo Jesús a aquellas mujeres, sin fe es imposible agradar a Dios, o ya te lo he dicho, que si no crees no verás la gloria de Dios. No solamente cuenta la fe, hermanos, también cuenta la paciencia. Porque la paciencia demuestra la fe para el Señor. Es que si yo le digo ahora a uno de ustedes, Dios dice tal cosa, y yo oro por ella, ella podrá caer quizá o podrá recibir de Dios, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar dentro de 2 días, dentro de una semana, dentro de un mes? ¿Qué pasaría si lo que Dios nos ha prometido no se cumple en nuestra vida cuando nosotros lo quisiéramos? ¿Qué pasaría si las cosas que hemos recibido de Dios, las revelaciones, las promesas, la palabra de Dios no se cumplen en el tiempo que nosotros deseamos? Porque nosotros le ponemos tiempo a Dios. Nosotros le decimos a Dios, Señor, y nosotros nos hacemos la idea, ¿verdad? Al final de este año 2015, yo no quiero vivir esta enfermedad. Al final de este año 2015 yo ya no quiero tener este problema. Al final de este año 2015 ya no quiero vivir esta situación. Y nos ponemos o le ponemos plazo de cumplimiento a Dios. Pero hermanos, como hemos leído o como hemos escuchado ese día por la mañana, Dios nos puede responder esta misma noche, o Dios nos puede responder dentro de 10 años. Y para muchos esto podrá ser un tiempo de desilusión. Dentro de 10 años. No, hombre, si ahorita tengo, no yo, ¿verdad? 50 años.
dentro de 10 años voy a tener 60. Ya voy a estar viejito. Y ese día se ponía el ejemplo de muchos hombres como Abraham. Y esta noche quiero tomar el ejemplo de un hombre llamado David. Un hombre que recibió una palabra de Dios. Un hombre que entendió que su llamado pasaba por la fe, pero también pasaba por la paciencia. Oigan, hermanos, las promesas de Dios pasan por dos caminos: fe y paciencia. Podemos desarrollar fe en algún momento determinado. Yo vengo aquí delante y oro y puedo de verdad creer, se lo digo de verdad, en mi experiencia personal se lo digo. Yo estoy seguro que Dios me ha llamado para vivir cosas que no he vivido hasta el día de hoy. De verdad se lo digo, esa es mi convicción. Pero de repente, frente a esa convicción que tengo, comienzo a ver que Dios me ha dicho: yo te he dado un negocio para que tú crezcas, para que tú tengas bendiciones que ni siquiera te imaginas, para que puedas comprar tu casa, para que puedas tener tus vehículos. Y aunque esto suene en términos materiales, yo puedo decir: pero Señor, yo no tengo para pagar todo lo que tú me has dicho. ¿Qué pasaría si de repente Dios nos dice: yo te voy a sanar? Y posteriormente a esa palabra vivimos momentos de enfermedad más complicada de la que ya vivimos. ¿Qué pasaría si usted viene un día jueves o un día domingo como hoy y pasa al frente y ora y le clama a Dios y le dice: Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu presencia, yo quiero ver tu sanidad, yo quiero ver tu respuesta? Pero usted sale de este lugar sintiéndose más enfermo de lo que usted vino. ¿Qué pasa? En la carta a los Hebreos nos habla de dos realidades, hermanos, que deben ir de la mano: fe y paciencia. Porque estos, los que tienen fe y los que tienen paciencia, heredan las promesas. Heredan. Un heredero es un hijo. Y cuando digo hijo, no solamente me refiero a un hijo material, porque algunos, en términos materiales, decir yo no tengo hijos, pero le voy a heredar mis bienes a fulano de tal. ¿Pero por qué se lo heredó? ¿Porque era un hijo material, un hijo humano? ¿O porque esta persona había hecho algo para demostrarle que era un hijo espiritual, un hijo moral de esta persona? Un heredero, hermanos, no es un bastardo. Un heredero es un hijo. Y Dios ha llamado a hijos para que hereden las promesas. Dios es como cuando vemos una persona que muere y hace su testamento y dice: voy a darle esto, pero esta persona tiene que hacer esto. Es Dios diciéndonos: yo quiero que tengas fe, pero que esperes, que aguardes con paciencia. Vamos a tomar el segundo libro de Samuel para iniciar esta noche, versículo 16.
versículo 16, capítulo 16, versículo 1. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Versículo 7. Versículo 5. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vénganse conmigo para tomar parte con él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda, este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por las apariencias, ni de su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y para presentarlo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a los demás hijos y dijo: a este tampoco lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son todos estos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu Santo vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y luego Samuel regresó a Ramá. Es un pasaje que todo lo hemos leído, pero me gustaría que nos pudiéramos meter en la mente del joven llamado David. Así como usted vive las emociones o los sentimientos o la experiencia de las palabras que Dios le da a su vida. De la misma manera, Dios le dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro. Y usted esperaría que a continuación de eso venga una experiencia marcable y notable del cumplimiento de la promesa que Dios le ha dado a su vida. ¿O no es así? Ahora metámonos en la mente y en el corazón de una persona llamada David, una persona que era un adolescente, una persona que rondaba por los 15, 16, 17 años. Una persona que tenía toda una vida distinta, una vida ya marcada, era un pastor de ovejas. De repente aparece el profeta, no cualquier persona, el profeta, y le dice a este joven: yo te estoy ungiendo como rey de Israel. ¿Qué cree usted que pasó por la mente de David? ¿Qué pasaría si Dios le dice ahorita: yo te he ungido a ti, o yo te he tocado para que seas mi instrumento? Yo te voy a dar gloria esta tarde. Pero usted sale de aquí y en vez de recibir gloria, recibe amenazas, burlas y críticas. ¿Qué pasaría si usted recibe una palabra de Dios que le dice el Señor: yo hoy te voy a sanar? Pero usted sale de este lugar que ni caminar puede del gran dolor que lleva.
Y no estoy hablando solamente, hermanos, del momento de salir de este lugar. Estoy hablando de llevar una vida marcada por sucesos que complican su vida. No crea que lo que vino a continuación de ser ungido por David o para David de parte del Señor fue el sentarse al trono. No crea que lo que vivió David a continuación de eso fue estar viviendo en un jardín, en un Edén donde no había problemas ni complicaciones. No crea que la consecuencia de recibir el ungimiento o la promesa de Dios para su vida es vivir un tiempo donde no estaría atravesando situaciones complicadas. Al contrario, después que usted recibió una palabra de bendición, una palabra de promesa, una palabra que trae un tiempo nuevo o anuncia un tiempo nuevo para su vida, ¿sabe qué es lo que viene? Viene un tiempo complicado. Dios le dice al pueblo: vas a salir de Egipto, pero lo que viene después de eso es el desierto, y después del desierto lo que viene es el mar, y luego más desierto, y luego hambre, y luego sequía, y luego necesidad. Después de vivir un tiempo de promesa, no espere, hermanos, un tiempo. Después de vivir o recibir una promesa, no espere vivir un tiempo que nos haga sentir que la promesa está cerca. Es más, vamos a vivir tiempos donde nos hacen sentir que la promesa está más lejos. Pero somos herederos de la promesa de Dios. Podemos vivir, hermanos, o sentir que esta situación se complica más. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesas que aún no se están cumpliendo? ¿A cuántos Dios nos ha dicho: yo voy a hacer esto en tu vida? Y han pasado ya 2 años, 3 años, 4 años y eso no se está cumpliendo. ¿Qué vamos a hacer frente a ese tiempo que pasa y la promesa no se cumple? ¿Cómo voy a responder yo a esa situación? ¿Cómo voy a vivir yo frente a esa situación? ¿Voy a vivir como quien cree que eso solamente fue imaginación mía? ¿O voy a decir: Dios está probando mi paciencia? Aquellos hombres que alcanzaron o heredaron las promesas fueron personas que vivieron bajo fe y bajo paciencia. Hermanos, lo que les quiero decir esta tarde es que no solamente cuenta tu fe, también cuenta tu paciencia. Que no solamente cuenta el decir esta noche: yo me tomo de esa promesa, yo me aferro de esa promesa, yo vivo de esas promesas. No, es decirle también a Dios: Señor, que esa promesa se cumpla cuando tú lo quieras, cuando tú lo decidas o cuando yo esté preparado para que eso se haga realidad en mi vida. Es que decirle al Señor: Señor, yo me tomo de tus promesas, eso es fácil. Porque ¿quién de nosotros va a renunciar o le dará la espalda a las promesas de Dios? Ninguno. Ninguno de nosotros va a renunciar a la promesa de Dios que nos dice: hoy vas a ser sano. Ninguno. Pero si Dios te dice: vas a ser sano, pero dentro de 2 años, vas a ser sano, pero dentro de 1 año, vas a salir de la crisis material que estás viviendo, pero dentro de 5 años, ¿cómo actuaría en nuestro corazón? El Señor mandó al profeta a ungir a David. ¿Se imagina? Es que, hermanos, miren, todos estos relatos históricos nos llevan a nosotros, o nos debe llevar a nosotros a hacernos preguntas. ¿Qué pensó David?
¿Cómo recibió David ese ungimiento? ¿Qué pensó David de eso? Es como que Dios apareciera y nos dijera: ya no eres David, sino que eres tú. Dios le dice a Rogelio: vas a tener un negocio próspero. Rogelio quisiera que fuera ya mañana, ¿va? Pero pasa un mes y quizás anda en el bolsillo solamente $10. Pasan 2 meses y anda $5. Pasan 3 meses, se saca el bolsillo y sale una mariposa de aquí volando. No se cumple la promesa de Dios. ¿Se imagina lo que sintió aquel joven cuando Dios le dio una promesa? Cualquiera esperaría sentarse y decirle a Saúl: vaya Saulito, se me va, hijo, o yo soy el rey. Pero sabe, quiero tomar otro pasaje siempre de la vida de David. Solo dele vuelta a las páginas. Samuel capítulo 22. Versículo 1. ¿Qué le había prometido Dios a David? Les pregunto, hermanos. El reino, el trono. Eso le había prometido Dios a David. Ahora, ¿qué estaba viviendo David en el versículo 22? David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de su familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De ahí se dirigió a Mizpa y a Moab y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Después de la promesa de Dios, de los propósitos de Dios, de Dios ungirlo a través del profeta como rey, el joven llamado David pudo esperar que vivir un tiempo de armonía en relación a esa palabra que había escuchado, pero no fue así. Comenzó a vivir en cuevas, comenzó a juntarse con amargados, con frustrados, con bandidos. Hermanos, si Dios te da una promesa y hoy no miras que la promesa se cumple, al contrario, estás viviendo en una cueva, estás viviendo situaciones difíciles, rodeado de personas que no tienen ningún futuro, no se preocupe, porque el Dios al que servimos y buscamos, si Él ha dado una palabra, esa palabra se cumplirá. No importa el tiempo que haya pasado, no importa la situación que estemos viviendo, esa palabra se va a cumplir. Tarde o temprano Dios se acordará de la palabra que Él un día nos dio. ¿Qué te ha dicho Dios y cuál es tu entorno? ¿Cuál es tu realidad esta noche? ¿Vives en una cueva? ¿Vives en una caverna? ¿Estás rodeado de personas amargados o endeudados? Imagínese. Dios le dice a David: tú vas a ser rey. Él esperaría vivir, ¿dónde? En el palacio. ¿Pero dónde vivía? En una cueva. En el palacio, ¿quiénes están? Funcionarios,
personas de alto nivel material, social y económico, político. Pero ¿quiénes lo rodeaban a David? De endeudados y amargados. Estos llegaron a ser el ejército de David. ¿Quiénes serían el ejército de David en el palacio? Los más valientes, los hombres de guerra. Estamos viendo la diferencia, hermanos, en lo que David podía haber esperado y en lo que estaba viviendo. En lo que usted puede estar esperando y en lo que está viviendo. En lo que el Señor le ha dicho y en lo que realmente usted está atravesando esta noche. Dios nos puede decir, Dios nos puede prometer, Dios puede comprometerse a decirnos algo, pero hoy por hoy podemos estar viviendo situaciones muy complicadas en nuestra vida, muy difíciles en nuestra vida, muy agobiantes en nuestra vida. Pero ¿cuál es la situación? ¿Nos vamos a dejar vencer por lo que nuestro corazón nos dice o nos vamos a aferrar a las promesas de Dios? Es que si le hacemos caso a nuestro corazón, de verdad le puedo decir, estamos mal. Porque mi corazón me puede decir, lo que te han dicho es mentira. Lo que estás viviendo es consecuencia de la paja que te han dado. ¿O puedo realmente aferrarme a la promesa de Dios y decirle al Señor, Señor, yo no estoy viviendo esto, pero sé que tú lo puedes hacer en mi vida? Recibió una palabra, un ungimiento, pensamientos, castillo, reinado, valientes, hombres poderosos. Pero su realidad era esta: cueva, bandidos, amargados, frustrados, pobreza. ¿Qué promesa ha recibido usted? ¿Y cuál realidad está viviendo? ¿La del castillo o el de la cueva? ¿Está rodeado con personas valientes o con amargados y frustrados? ¿Abundancia o pobreza? ¿Cuál realidad estamos viviendo hoy? ¿Cuál es la situación? ¿Sabe, hermanos? Acompáñenme, hagamos números. Siempre en Samuel, capítulo 2 de Samuel, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4. David tenía 30 años cuando comenzó ¿a qué? A reinar. Y algunos dicen que David tenía un promedio de 15 años. Estaba muy joven cuando fue ungido por el profeta. Pongamos un promedio: 15 años cuando fue ungido y 30 años cuando comenzó a reinar. Significa que pasaron ¿cuánto tiempo? 15 años. Hermanos, no es fácil. No es fácil ser ungido por Dios, no es fácil recibir una palabra o una promesa de Dios y ver que eso no se cumple. Y es más, ver que el tiempo pasa y eso no se está cumpliendo en mi vida. 30 años, 15 años pasó este hombre para ver el cumplimiento de la promesa. Y aquí hay algunos que un mes han pasado y ya no quieren ni siquiera seguir, ni siquiera continuar. Han pasado un año
y ni siquiera quieren seguir o continuar. Esta persona aguardó 30 años, cárceles, pasó cuevas, humillación, pasó hambre, pasó alegría, pasó necesidad, pasó angustia, pero llegó al final. 30 años pasaron. Dios le dio a él una promesa, y a continuación de la promesa, ¿qué vino? Les pregunto. Persecución. ¿Qué más? ¿Qué más? Amenazas de muerte. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Hambre? ¿Qué más? Después de ser ungido, ¿qué vino, iglesia? Les pregunto. No vino la muerte, no vino la necesidad, no vino la persecución, no vino la cueva, no vino la angustia. Capítulo 16, versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Lo que vino a continuación, iglesia, de el ungimiento de David, no fue la persecución, no fue la cueva, no fue el gigante, no fue la angustia. Fue una cosa: Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que este hombre soportó 15 años de su vida para llegar al trono? Espíritu Santo. Cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da su espíritu, cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos unge, ¿sabe lo que viene en consecuencia a esa acción divina? Espíritu Santo. Ahora preguntémonos, ¿para qué? ¿Para qué? Para tener fe y paciencia. Yo no estoy viendo el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida. Yo la creí, la recibí con agrado, pero no veo que se cumple. ¿Sabe qué hace el Espíritu? Te da en el momento fe, y a continuación de eso te da paciencia. Dios te da una promesa, Dios no te deja vacío, Dios te da la mejor promesa de todos. Yo me voy, pero no los dejaré solos. Aquí está mi espíritu. Una persona que abandona con el paso del tiempo el camino de creer en la promesa es una persona que ha abandonado no la promesa en sí, la promesa de Dios te va a sanar, Dios va a sanar, no, es que ha abandonado al Espíritu Santo. ¿Se imagina usted David en la cueva sentado? Señor, tú me has dicho que yo me voy a levantar como rey, pero estoy huyendo, escondido. Señor, son mentiras tuyas o imaginación mías. ¿Se imagina lo que el Espíritu le estaba diciendo en la cueva a ese hombre? Señor, tú me has dicho que tú me vas a sanar, pero mira, yo me he hecho los exámenes y los exámenes dicen, estoy peor que hace 5 meses. Allí comienza el Espíritu
Espíritu Santo a decirte: ¿a quién le vas a creer? ¿A esos exámenes o a mí? Señor, tú me has dicho que me vas a devolver o vas a traer a mis padres o a mis hijos a tus pies. Pero mira, mis hijos, en vez de volverse a ti, ahora se han hasta volteado, se han hecho pandilleros. El Espíritu Santo: yo te dije que te los voy a traer. ¿A quién le vas a creer? ¿A la pandilla o a mí? Señor, pero tú me has dicho que me vas a proveer y me han quitado el empleo. Sí, has perdido el empleo, pero tu provisión no es el empleo. Tu provisión soy yo. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu empleo o a mí? La consecuencia del ungimiento de Dios para David, lo que vino a continuación, hermanos, lo primero que vino fue Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo que venga lo que sea. Con el Espíritu Santo, si van a venir enfermedades, que vengan. Si van a tener problemas, que vengan. Si van a tener dificultades, que vengan. El Espíritu Santo me garantiza que Él hará que se cumplan las promesas de Dios en mi vida. Iglesia, no podemos saltarnos la asistencia del Espíritu. No podemos decir: el Espíritu, yo estoy solo frente a esta situación. Somos herederos de promesa. Y la primera promesa, hermanos, es: yo me voy, pero no los dejo solos. Yo me voy, pero solos no están. Dice la Escritura: cuando este joven fue ungido, el Espíritu del Señor vino sobre él y estuvo con él. Oigan, hermanos, en la cueva, ahí estuvo el Espíritu. Cuando él se hizo pasar como loco, ahí estuvo la cueva, ahí estuvo el Espíritu. Cuando lo acompañaban los desamparados, los amargados, ahí estuvo el Espíritu. Cuando él se sentó en el trono, ahí estuvo el Espíritu. El Espíritu es lo que nos garantiza, hermanos, ver el cumplimiento de la promesa. No son las situaciones que vemos o que nos pasan o que nos rodean. Es el Espíritu Santo. Póngase de pie.